Estimados amigos, ¿cómo ser ricos con poco dinero? En un intento más por reflexionar y analizar sobre nuestra vida cotidiana. No obstante, hoy día tenemos un tema que es un poco, puede ser calificado un poco de intelectual o de muy intelectual. El inadvertido credo del decolonialismo es una autocrítica al pensamiento del sur, o sea, al pensamiento nuestro. Dice el imaginario de globalización cultural argumenta que el mundo actual está interconectado por una red global de culturas, donde sus interrelaciones no implican homogeneización, sino hibridación, mestizaje y reinterpretación cultural. Edward Said, en su obra más conocida, Orientalismo, plantea que Occidente ha construido una imagen del Oriente como exótico, irracional, atrasado y sensual, en contraste con un Occidente racional, moderno y superior. Michel de Certeau, en L'Invention du Quotidien, es un investigador francés, propone que los sujetos ordinarios no son pasivos a su vez, sino que ejercen formas creativas de resistencia frente a las estructuras impuestas por el poder. La vida cotidiana es un espacio de invención donde los individuos hacen cosas con lo que se les da. Confrontamos a Edward Said porque él plantea una cosa que es verdad, pero es una verdad a medias. Dice que Oriente es visto como, y eso incluye nuestro continente, como irracional, atrasado y sensual. Pero Michel de Certeau dice, atención, los sujetos no son pasivos, siempre pueden modificarse, cambiarse, crear. Por consiguiente, en este trabajo de reflexión, el inadvertido credo del decolonialismo, proponemos que el sustantivo de colonialismo, símbolo de verdad, de veracidad y denuncia en siglos pasados, se ha convertido en un dogma, o sea, se ha convertido en lo mismo que criticaba. Un credo a repetir de sur a norte o un eco de oriente a occidente que tiene efectos culturales nefastos, dice, sobre la construcción del presente de la humanidad, de la ciencia y del método, puesto que no promueve el encuentro de la humanidad y la construcción de un planeta multiverso, sino un pensar en constante búsqueda de resarcimiento. Bueno, y aquí hay algunos que plantean esta posición, ¿no? En América Latina el pensamiento decolonial emerge con los trabajos de Aníbal Quijano, quien acuña el concepto de colonialidad del poder. Es un concepto muy interesante para explicar cómo la lógica colonial continúa operando en la organización global del trabajo, el conocimiento y la propia identidad. Walter Mignolo plantea la desobediencia epistémica. Catherine Walsh también plantea visiones semejantes. Y desde el África, pues Fran Fano, psiquiatra nacido en Martinica, a pesar de que es de la América, ¿no? De Martinica, pero él tiene una relación muy íntima con África, es combatiente en la guerra de Argelia, él escribe Los condenados de la tierra y él también habla de la colonialidad del ser. En la misma línea, Gungi wa Thiong'o, novelista y ensayista keniano, plantea en Descolonizar la mente que la dominación colonial se plantea a través de la lengua. Bueno, y así por el estilo podemos seguir enumerando una cantidad enorme de pensadores que emergen en este pensamiento de rechazo a la colonialidad, que está muy bien, por cierto. Ahora, lo interesante es que aparecen otros escritores como Gayatri Spivak, que plantea, ¿puede hablar del subalterno? Cuestiona la capacidad de los intelectuales occidentales incluso para representar a los pueblos colonizados. Dipesh Chakrabarty, este es hindú, por su parte propone provincializar Europa, una crítica a la narrativa histórica universal que toma a Europa como medida de todas las cosas. Un camino que vamos avanzando porque Europa poco a poco va siendo cada vez más, sobre todo desde el punto de vista económico, una provincia del mundo. Ashish Nandi, desde una perspectiva más cultural y espiritual, denuncia en The Intimate Enemy cómo el colonialismo no solo oprime materialmente, sino que interioriza valores de dominación y autonegación. No obstante, ¿qué es lo que nos planteamos aquí? Dice Partha Chatterjee, empieza a reflexionar ya en el otro sentido y dice, él ha criticado la tendencia de algunas teorías del sur a esencializar, es decir, disminuir, concentrar, minimizar, caricaturizar
lo indígena a lo comunitario como si fueran formas puras de resistencia. En The Nation and Its Fragments cuestiona que el sur sea siempre una víctima pasiva sin agencia. Ojo con esto, ¿no? Sin agencia estratégica ni capacidad de construir sus propias modernidades. Arturo Escobar, inclusive, también señala que las antropologías críticas siguen hablando sobre los otros y no con los otros, siendo él mismo uno de los teóricos de la antropología crítica. Jane Ferguson sostiene que ciertos discursos del sur romantizan lo local a lo tradicional sin atender a las formas concretas de agencia y negociación del Estado. Dipesh Chakrabarty también analiza que puede haber un pensamiento exagerado en este sentido de colonización. David Scott, antropólogo nacido en Sri Lanka que trabaja en el contexto anglosajón, también ha sido crítico con algunas tensiones internas del pensamiento postcolonial o decolonial, especialmente por su tendencia a la denuncia moral y a la rigidez, ojo con esto, a la rigidez ideológica. En Conquest of Modernity analiza críticamente cómo los intelectuales del sur a veces reproyectan formas de fatalismo histórico o reclaman un pasado heroico sin suficiente antecrítico. Bruno Latour, reconociendo las redes híbridas entre humanos y no humanos, saberes técnicos y locales, también es un poco, analiza un poco con cierta distancia sobre la decolonialidad. Svetan Todorov dice, también cree que Occidente puede haber sido todo lo que quieran con la colonización, pero también es portador de valores emancipadores. Una obra interesante, El miedo a los bárbaros. Conclusiones. Admitir que asiste en la disciplina antropológica desarrollada en los últimos decenios una despreocupada doctrina del decolonialismo convertida en fundamento de su propia teoría del conocimiento es aproximarse a realizar probablemente, a estas alturas del camino, una osada aseveración intelectual. No obstante, este texto advierte sobre la tentación de esencializar al sur y demonizar al norte sin una reflexión permanente, sin asumir una reflexión pertinente, también sin asumir el desafío del diálogo y sin tomar en cuenta los matices y la complejidad de la realidad cultural. La propuesta de promover el activismo epistémico y una antropología políticamente situada es contrapuesta en algunos momentos al objetivo científico de pretendida búsqueda y atavío de la verdad. Es transformar una disciplina de carácter epistémico con la defensa a ultranza de una posición política, más bien, en la cual el pretendido sur es imaginado como víctima pasiva, sin agencia estratégica ni capacidad de construir sus propias modernidades, negando la complejidad de la vida política, económica y cultural del mentado sur global. Esta antropología sigue hablando sobre los otros y no con nosotros, reproyectando formas de fatalismo histórico, reclamando un pasado heroico, sin suficiente autocrítica. Esta antropología rechaza el conocimiento europeo sin tomar en cuenta los aportes como los derechos humanos y ciudadanos o la propia explotación, el sistema educativo, que están intrínsecamente imbricados a las propias estructuras políticas del sur actualmente. Proponer la liberación de los pueblos es y será una posición loable, concluye el artículo. No obstante, el fin no siempre justifica los medios, parafraseando a Maquiavelo. Sacrificar las formas como se generan y se validan los conocimientos científicos es una ofrenda inmoderadamente magnánima. La humanidad requiere una antropología que no solo estudie las diferencias culturales, sino que nos ayude a interpretar en culturas humanas entre las contradicciones y los significados, los paradigmas que nos sirvan para construir una nueva y nuestra humanidad, respetuosa del prójimo, sin soberbias ni desagravios, y en búsqueda al menos quimérica de la verdad. Eduardo Restrepo y Arturo Escobar en su obra asienten el hecho de que las antropologías latinoamericanas pueden seguir siendo verticales, blanqueadas o academicistas, a pesar de sus intenciones emancipadoras. Un tema complejo, un tema difícil, un tema de autocrítica, tratar de mirarse al espejo. Pero desde este humilde espacio de cómo ser ricos con poco dinero, buscamos la riqueza en la autorreflexión y en la capacidad de promover puentes y no muros. Muchas gracias.